Economista Rodrigo Mendieta, él es PhD, analista económico, economista Mendieta. La campaña electoral, pre-campaña, se desarrolla con declaraciones que se van dando y que de alguna manera configuran una especie de rompecabezas sobre los planes de los candidatos. Ecuador, sin duda, tiene graves problemas, incluyendo un alto déficit fiscal con el que se cerraría este año. Quisiéramos conocer cómo ve usted la situación. Muy buenos días, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial también a quienes nos siguen en esta entrevista. Un saludo a Rosana también. Pues bien, realmente el tema que se abordó de parte de ustedes y que justamente lo tuvimos la oportunidad de escuchar, yo creo que primero tenemos que partir de entender que en dolarización, en una economía dolarizada, el balance, o digamos así, cómo funciona el Banco Central, es como toda institución financiera que tiene activos y que tiene pasivos. En los activos, o más bien comencemos con los pasivos, ¿no es cierto? Básicamente tenemos dos rubros fundamentales. Uno son los depósitos bancarios que por ley tienen que establecerse en el Banco Central, y ahí déjeme darle una cifra. Al 1 de septiembre del año 2023, esos depósitos llegaron a 4.599 millones de dólares. Es importante que vayamos anotando esa cifra. Luego después, el rubro importante es todos los depósitos del sector público no financiero. ¿A qué me refiero con el sector público no financiero? A todo el dinero que el aparataje público, que no es el gobierno central, tiene en el Banco Central. Básicamente me refiero a municipios, me refiero al IES, me refiero a otro tipo de instituciones, inclusive, por tener un ejemplo, los dineros que se generan, por ejemplo, por autogestión de entidades públicas, como por ejemplo la Universidad de Cuenca. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, 6.090 millones de dólares al 1 de septiembre del 2023. Esos son entonces los pasivos que, estando en el Banco Central, en algún momento, el momento en el que se requieran, esos tienen que ser entregados a las instituciones que son dueñas de ese dinero y que obviamente, ¿no es cierto?, al estar en el Banco Central, está el Banco Central como un custodio de las mismas. Esto es lo que configura las reservas internacionales que en cambio están en el activo del Banco Central y que, repito, al 1 de septiembre del 2023 sumaban, estimado Gustavo, un valor apenas de 6.905 millones de dólares. Es decir, que ese monto, si bien es cierto, cubre el monto de los depósitos privados, de los bancos privados, de 4.599, pero si vemos en un global, no alcanzaría a cubrir, ¿no es cierto?, en los depósitos del sector público no financiero, de los GATS, del IES, de las universidades que obviamente tienen el dinero en el Banco Central para poder generar, ¿no es cierto?, inversión, para poder generar gastos. Entonces, si es que nosotros descompensamos este balance todavía más, lo que vamos nosotros es, ¿no es cierto?, a generar mayor riesgo que el Banco Central pueda en algún momento devolver los depósitos de los bancos privados, que a la final termina siendo dinero de los depositantes, y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el momento en que se van a paralizar ahí los gastos que tengan que hacer todas esas instituciones del sector público no financiero. Por lo tanto, desde el punto de vista eminentemente técnico, económico, financiero, es, digamos así, una aseveración muy peligrosa para la economía ecuatoriana, que ya está venida menos, que ya está complicada, ¿no es cierto?, el decir que vamos a tomar dinero de las reservas internacionales para generar gastos. Cuestión que ya pasó en el gobierno de Rafael Correa, ¿no es cierto?, y que puso en riesgo el manejo del Banco Central del Ecuador. Economista Mendieta, muy buenos días. Sin embargo, sería importante un análisis suyo respecto de lo que parecería un manejo a discreción de estas reservas internacionales. Hace poco, la exgerente del Banco Central, Verónica Artola, alertaba de que 250 millones de dólares, ella hablaba de una fuga de capitales, 250 millones de dólares de la banca privada salieron del país y que eran parte de estas reservas. También el gobierno nacional ha dicho que se ha utilizado estos recursos para el pago de deuda, entre ello alguna parte de la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mientras que escuchamos algunas denuncias del sector de la Revolución Ciudadana advirtiendo que no se pagó ninguna deuda, ni mucho menos con el IES, sino que estos recursos fueron a pasivos de la banca privada. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Bueno, esa operación, la que obviamente la que se está manifestando, primero que estamos hablando de una cantidad, yo diría, si bien es cierto, no menor, pero una cantidad frente a los 7.500 millones de dólares que las reservas internacionales estuvieron en su momento, repito, ahorita bordean los 7.000 millones de dólares, obviamente que van a estar fluctuando porque va a haber dinero que se va a necesitar compensar, ya sea a la banca privada, porque por alguna razón van a necesitar esos dineros, o simplemente, ¿no es cierto?, también la banca pública, el momento que la banca pública coloca créditos, también va a necesitar ese dinero, y obviamente también si es que se está devolviendo dinero del pasivo del sector público no financiero, de todo ese conglomerado al cual me he referido. Entonces, obviamente que ahí van a haber movimientos. Lo que no se puede hacer, y que inclusive está blindado por ley, es, ¿no es cierto?, que de las reservas que están, repito, en el activo del Banco Central, se generen activos, digamos así, papeles, mediante los cuales, ¿no es cierto?, esos activos papeles que son entregados o que fueron entregados por el Ministerio de Finanzas en su momento, vayan a recibir dinero fresco de estas reservas, pero obviamente esto lo que va es, ¿no es cierto, estimada Rosana?, a castigar la cobertura que tenemos tanto de depósitos de la banca privada como, repito, de depósitos del sector público no financiero, que es o que son la mayor parte de ese pasivo que tiene el Banco Central. Eso es lo que se hizo, a eso técnicamente se denomina una expansión del balance del Banco Central. Esa fue un manejo político bastante inusual que se dio, ¿no es cierto?, en el gobierno de Rafael Correa, y claro, entregó dineros frescos al Ministerio de Finanzas, pero fue generando un alto riesgo al manejo técnico del Banco Central. Existen estudios que yo le puedo hacer llegar, ¿no es cierto?, que demuestran el número de veces que el Banco Central estuvo en riesgo prácticamente de entrar digamos, en ratios o en coberturas muy peligrosas, inclusive incumpliendo lo que mandan digamos, las normativas internacionales financieras. Entonces, eso nos perjudicaría, ¿no es cierto? Eso nos perjudicaría. Ahora, una cosa que es importante y que quiero advertir es lo que he dicho en algunas otras ocasiones. El hecho de que tengamos una ley que prácticamente tenemos un candado para el uso de estas reservas internacionales, yo he manifestado que ese candado debe ser revisado en el sentido, por ejemplo, cuando el Ecuador necesita tener ingresos frescos por emergencias. ¿Qué pasa con el fenómeno del Niño? ¿Qué pasa cuando tenemos que afrontar un terremoto, como ya nos ha pasado o como se avecina en el caso del fenómeno del Niño? Entonces, yo creo que debe establecerse, y para eso está la Junta Monetaria, están las autoridades del Banco Central, para plantear una reforma, y obviamente también la Asamblea y los nuevos asambleístas que van a entrar en funciones, para plantear una reforma mediante la cual se establezcan techos, ¿no es cierto?, técnicamente establecidos, valga la redundancia, mediante los cuales y también los usos de ese dinero, mediante los cuales, mediante esta normativa legal, se pueda hacer uso de las reservas en montos máximos, repito, establecidos. No tengo, digamos, una cifra porque habría que hacer el estudio, pero que estén destinados para cubrir estas emergencias. Y con el compromiso de que, por ejemplo, y esto para generar recursos frescos, pero con el compromiso de que el gobierno central, en lo más rápido posible, digamos, en el tiempo menor, lo que haga es un cambio presupuestario para que este dinero sea devuelto al Banco Central en el tiempo, digamos, más corto. Pero esto lo que puede generar, ¿no es cierto?, son recursos frescos, repito, cuando el Ecuador tenga que digamos, atravesar temas de emergencia. Entonces, ahí podría darse cabida, ¿no es cierto?, a un uso de esta expansión del balance del Banco Central al cual yo me he referido, pero no puede ser indiscriminado y no puede ser para cualquier cosa, y menos aún puede ser para un tema de gasto corriente del sector público. Pero esto implicaría reformas de carácter legal, reformas legislativas en Ecuador, y sabemos lo complejo que esto puede ser. La semana pasada dialogábamos con un analista internacional de Barclays, banco de inversión, desde Wall Street, con su mirada hacia Ecuador y hacia Latinoamérica. Él señalaba, entre otras cosas, que con el alto riesgo país de Ecuador, nuestro país está básicamente calificado como no sujeto a crédito internacional, sin acceso a créditos blandos. Y por otra parte, si se considera que se sataniza, por lo menos por parte de una de las candidaturas que ha sido muy claro en esto, la posibilidad de acudir a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la pregunta es, ¿qué opciones tendría un próximo gobierno?
Bueno, las opciones son muy complejas. En realidad nosotros hemos advertido que el Ecuador pasa por tres problemas, ¿no? Un problema de incertidumbre del sector privado, que está, digamos que se abona a esto la inseguridad, y el tercer problema es la insostenibilidad fiscal. De cálculos que se han ido revisando, estimado Gustavo, advierten que el año 2024 se arrancaría, es decir, el nuevo gobierno arrancaría con un déficit que estaría ya alrededor de los 5.000 millones de dólares. Es decir, va a entrar con una necesidad de pagar deuda del año 2023 de 5.000 millones de dólares. O sea, primero hay que ponerse al día con eso o obviamente extender esa deuda. Y luego después operar, ¿no es cierto?, el presupuesto que estaría prorrogado. Entonces, es realmente una encrucijada, porque como usted dice, además, el riesgo país nos pone en una situación muy compleja para poder conseguir créditos, digamos, frescos, y asimismo, ¿no es cierto?, para poder colocar ningún tipo de deuda. Eso es verdad. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es definitivamente priorizar el gasto. En un gobierno tan corto como el que se nos viene, de no más de un año y medio, entonces lo que se tiene es que priorizar el gasto. Y ahí, entonces, al ser un gobierno, digamos así, de transición, lo que va a tener que hacer es generar el gasto necesario para combatir la inseguridad, aunque ahí pienso yo, de lo que he escuchado a los expertos, lo que más se necesita es una estrategia país, que obviamente y lamentablemente no lo tenemos. Y segundo lugar, el tema del frente social. Mire, Gustavo, tenemos un repunte de la pobreza para datos a junio del año 2023 que dan cuenta de un aumento hacia el 27% de la población que en este momento estarían en situación de pobreza, cosa que se agrava, se duplica si es que vemos, por ejemplo, en el sector rural del Ecuador. En ese sentido, entonces, tiene que priorizarse el frente social. Yo creo que con esas dos cosas son, digamos, es una agenda bastante completa, bastante inclusive ambiciosa que se puede llevar a cabo, pero que sí es posible. Y luego después, priorizar el gasto, ¿qué significa? ¿No es cierto? El gasto, digamos, que no es necesario tener que reducirlo. Mire usted, ahí tenemos una serie, ¿no es cierto?, de gastos que se pueden, digamos, conversar, que se pueden analizar, y que por un lado, ¿no es cierto?, pasa por un gasto corriente de una excesiva, quizás, burocracia que se tiene que revisar y que de pronto no se requiere para este corto tiempo de mandato que va a tener el nuevo presidente o presidenta. Y también, ¿no es cierto?, lo que yo he dicho, sentarnos en la mesa para analizar el tema de la focalización de subsidios. Eso se quedó avanzado, de pronto se tiene que empezar a ejecutar con un acuerdo nacional, porque eso nos va a permitir dinero fresco. Lo último, estoy de acuerdo con usted, es muy complicado que se dé en un poco tiempo y obviamente también con fuerzas políticas que van a estar generando, ¿no es cierto?, a veces balances que no permiten, ¿no es cierto?, digamos, pues estos acuerdos. Usted habla de una reducción de la burocracia. ¿Qué tan factible sería esto? Sobre todo hablando de una reducción que tenga impacto económico, que sea significativa. Es factible, porque entonces eso nos va dejando recursos frescos. Simplemente hay que ir tomando decisiones. No se ha tomado decisiones con este gobierno ni con los anteriores. Si uno revisa los datos del presupuesto general del Estado, lo que es gasto corriente más bien ha ido en aumento. Obviamente que eso responde a algunos temas, y hay cuestiones que no se pueden tocar, como es, por ejemplo, el gasto en la misma seguridad, el gasto en salud y el gasto en educación pública, que son quizás los más onerosos dentro de ese presupuesto. Sin embargo, existen espacios en el gobierno central, en ministerios, en donde se puede empezar a generar ahorros que a la postre lo que nos van a generar, ¿no es cierto?, es ingresos frescos para poder digamos, pues, encarar estos graves problemas a los que nos referimos, la inseguridad y obviamente también el frente social. Lo demás, en un año y medio, no se va a poder hacer, estimado Gustavo. Ahora, otro de los temas que de alguna manera ha influido y dimos a conocer hace un momento es la reducción, sobre todo a propósito de la aprobación del decreto ley del presidente de la República en materia de reforma tributaria, en materia de impuestos. ¿Qué se debería hacer? ¿Cómo debería proceder el gobierno nacional? Sobre todo si pensamos en este corto tiempo que tendrá para gobernar. ¿Es posible avanzar en algún tema que pueda definitivamente contribuir con las expectativas económicas del país? Mire, Rosana, el tema de impositivo en el Ecuador es otro gran tema, porque obviamente ahí tenemos una alta evasión, tenemos una alta elusión,
y que obviamente da cuenta, ¿no es cierto?, de estudios que han hecho organismos internacionales de montos importantes para el caso del Ecuador. Se habla de alrededor de 7.000 millones de dólares al año que se estaría yendo por ese lado. Por supuesto que se tiene que mejorar esa eficiencia en recaudación y en el periodo corto de tiempo que se tiene, sumado la incertidumbre a la cual nos hemos referido. El sector privado prácticamente está paralizado, incapaz de poder generar más allá del 35% de población económicamente activa que esté trabajando con un empleo adecuado. Imposible, digamos, de mejorar esa cifra de que 1 de cada 2 empleados en el Ecuador está en el sector informal de la economía, un sector privado, por lo tanto, paralizado. Yo creo que no podemos venir a sumarle impuestos. Por lo tanto, mi criterio es que ese tema impositivo, seguir trabajando en mejorar la eficiencia de recaudación, sin embargo, no tocar tal como está ni impuesto a la renta ni impuesto al valor agregado, porque obviamente eso lo que va a generar es más incertidumbre. Ahora, siga, sí, por favor, era Rosana. justamente respecto del tema de los impuestos. Usted decía mejorar la recaudación, pero vemos que hay una serie de conflictos en esta materia. La evasión fiscal es altísima. Hemos conversado con usted en otros espacios respecto de este tema, lo que tiene que ver a la evasión, pero además los montos altísimos de las grandes empresas, sobre todo, que deben al Estado ecuatoriano y que no se procede con los cobros. Eso se debe impulsar, digamos, en el corto plazo y en el plazo que se tiene, meterle fuerza para cobrar aquello, pero también, ¿no es cierto?, hay que revisar lo que se conoce como gasto tributario. Ese es todos los impuestos y tributos que el gobierno central deja de cobrar porque se han ido generando una telaraña, ¿no es cierto, Rosana?, de exenciones al cobro de esos impuestos. Ese gasto tributario en este momento tenemos que revisar. Yo creo que hay un tiempo ahí sí suficiente para revisar cuál debe mantenerse y cuál debe derogarse, porque ahí también se va dinero del gobierno, no necesariamente a lugares o sectores sociales, económicos que lo requieran. De lo que le entendemos, economista, no quedaría realmente espacio para acciones populistas para el nuevo gobierno. Situación tentadora, el populismo o este tipo de acciones, me refiero, para intentar prorrogar la línea política, ya sea de la Revolución Ciudadana o de ADN. El próximo gobierno va a verse obligado a mantener una férrea disciplina fiscal. No hay espacio, estimado Gustavo, como usted bien lo anota, es el momento de una disciplina fiscal y de una priorización de gasto. Sin embargo, siendo realistas también, el problema está, ¿no es cierto?, que yo lo veo y quizás ya desde un prisma político, los temas económicos, es que van a estar tentados a hacerlo, porque claro, prácticamente van a ser un presidente o una presidenta candidato o candidata, depende del caso. Entonces, con tan corto tiempo y a la vez, ¿no es cierto?, ya con convocatoria a elecciones, en donde ya las aguas políticas se van a volver a poner, digamos, en movimiento, lo que hay el riesgo de que tengamos presidente o presidenta, candidato o candidata. Entonces, eso lo que tienta es al populismo, a generar gastos que no necesariamente son, digamos, los que se requieren y que de pronto, ¿no es cierto?, lo único que hace es justamente engrosar, ¿no es cierto?, este populismo, porque estarían en campaña. Lamentablemente, la historia económica, política del Ecuador, lo que nos ha dado cuenta es de que nosotros vamos en ciclos políticos económicos, que así se llaman, recurrentes. Es decir, cuando tenemos nosotros un tema eleccionario previo, lo que vemos es que hay un gasto, ¿no es cierto?, público, que obviamente no se compadece con la realidad social, no se compadece con la falta de reactivación económica, sino al contrario, ¿no es cierto?, lo que hace es básicamente es alimentar, ¿no es cierto?, estas ambiciones que se tienen desde el punto de vista político. Eso es un riesgo que en este momento tenemos y que será un ingrediente más para lo que vaya a suceder en materia económica en los próximos año y medio, 2 años. Ahora, con este marco de esta crisis fiscal, ¿no se eleva el riesgo, economista Mendieta, de que puedan haber tentaciones también de meter nuevamente mano en los fondos de inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? O otra opción, impulsar aún más los proyectos extractivistas en Ecuador. Bueno, por un lado es justo lo que hablamos al principio, estimado Gustavo. Esos son los depósitos del pasivo del Banco Central, que obviamente es uno de los dueños, es el IES, con todos los afiliados que ahí, digamos, están.
Entonces, ese es uno de los riesgos. El momento que se toma o que se ejecutan, con cambio de ley, que se ejecutan lo que se ha advertido de parte de cualquiera de los dos candidatos binomios presidenciales, de tomar parte de las reservas, ¿no es cierto? 2.500 millones, decían la una postura, 1.500 millones dice la otra postura. En cualquiera de los dos casos estamos tomando dinero que está en un activo, es verdad, pero que son parte de un pasivo, es decir, es una parte de una deuda, en donde el Banco Central está de custodio. Entonces, por supuesto que eso pone en riesgo todavía más a la alicaída situación financiera actuarial que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por un lado. Y por otro lado, también usted advierte algo que es importante, es decir, va a haber una presión para temas extractivistas, va a haber una presión para, digamos, pues explorar de dónde se puede extraer dinero, digamos, del tema minero, del tema petrolero, y que obviamente con todo lo que eso implica. Así es que definitivamente volvemos a estar, o yo digo que recurrentemente estamos en encrucijadas, con salidas muy, muy complejas, pero que justamente lo que hacen es permitirnos establecer este análisis. Yo creo que existen alternativas muy complicadas que se lleven a cabo, porque como usted advirtió en algún momento, Gustavo, se necesita consenso, acuerdo, y lamentablemente eso también se ve complicado con una asamblea que puede quedar polarizada, que puede llegar a no generar una mayoría como para generar acuerdos, y que todo esto puede dificultar el avance del nuevo gobierno corto que vamos a tener. Para finalizar, economista Mendieta, ¿qué pasa con la banca privada? ¿Puede ser esta considerada como fuente de financiamiento para el Estado ecuatoriano? Y por otra parte, ¿qué importancia tiene la advertencia que diera la ex gerente del Banco Central del Ecuador en el sentido de que una cantidad muy significativa de capitales ecuatorianos ha salido al exterior en las últimas semanas? Bueno, en este momento, con datos a finales de agosto, los depósitos del Banco Central, de los bancos privados, más o menos bordean los 36.000 millones de dólares. Si uno revisa las cifras del los manejos bancarios privados en el Ecuador, se ven manejos sanos, es decir, no hay un riesgo, hay bastante cuidado al respecto. Y de la misma forma, ¿no es cierto?, si uno observa el tema de la cobertura actual de reservas, de esas reservas, valga la redundancia, que se tienen los bancos privados en el Banco Central, pues obviamente está cubierto. Así es que, por ese lado, un tema de manejo, digamos así, sano de la banca, yo creo que está presente. Posibilidades de que la banca sea la que financie el tema del gasto público, yo le veo también complejo. ¿Por qué? Porque eso pasa por un tema de voluntades, ahí hay dinero privado, y obviamente el dinero privado, los bancos privados, que tienen el dinero de sus depositantes, tienen que también tener cuidado en dónde colocan. Y obviamente el gobierno, no porque sea interno, deja de ser riesgoso, es decir, no porque la operación sea interna, deja de ser riesgosa. Es decir, nos ponemos en un mismo andarivel o el análisis que haría cualquier banca o cualquier, digamos, pues, frente de financiamiento internacional. Entonces, los bancos analizan esta situación y ellos ven en dónde poner el dinero de la mejor forma para que esté en buen recaudo. Repito, dinero que es de las y los depositantes privados y obviamente del Ecuador, de todos los ecuatorianos que confiamos en esa banca y que obviamente tenemos ese monto de dinero, ¿no es cierto?, en pequeñas cantidades, en cantidades medianas, pero que se tienen ese dinero dentro de los bancos privados. Los bancos lo que tienen que es seguir operando dentro de esa sanidad financiera, digamos, que se ha venido dando. Ojalá que sea así. Recordemos, Gustavo, que la dolarización y la crisis financiera se dio justamente porque los bancos entraron en crisis. Y eso, digamos, no podemos permitirnos mucho más todavía en una economía dolarizada como la ecuatoriana. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Un buen día. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta, analista de la Universidad de Cuenca. Son las 7 horas con